Pues lo dicho, vamos como cada semana a hablar de libros, a recomendar libros o presentaciones de libros con la librería Santos Ochoa de Huesca. Y hoy, una semana más, nos acompaña Arantxa Martínez, que es la responsable de Santos Ochoa en Huesca. Muy buenos días. Hola, buenos días Nuria, buenos días a todos los oyentes. Y Mati Saz, nuestra lectora empedernida y recomendadora de libros. Buenos días, Hola, Mati. hola. Buenos días. Bueno, hoy vienes con dos recomendaciones, Mati. Sí, hoy traemos dos recomendaciones, además sencillitas, no con muchas páginas. No nos vas a hacer pensar mucho. Mm, ¿O sí? sí, sí. Sí. Ah, No vale. por, no por ser Vale, menos vale, páginas vale. vamos a pensar Como has menos. dicho, sencillitas. No, son más bien cortitas, Sí. cortitas, pero muy, muy bonitas y muy intensas. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es que es así. Ya. Aparte de los grandes bombazos editoriales, pues yo que sé, como Ken Follett, como Luz Gabás, que ya están sus nuevos libros en las librerías, pues llegan también otro tipo de libros que lo que decimos, no por más cortitos, no por quizá menos conocidos, son menos recomendables. Vamos a empezar con Miguel Bonnefoy, que nos trae El sueño del jaguar, editado en Asteroide. Este es un autor francés de madre venezolana y padre chileno, casado con una danesa. Fíjate, o Casi sea, la ONU ahí es, Una dentro. cosa, una cosa. es de amplio espectro. ¿Por qué cuento esto? Pues porque yo creo que esto le convierte en un autor con una mirada muy amplia. El sueño del jaguar es una memoria familiar y en él nos habla de la historia de su familia. Empieza con sus abuelos, que son Antonio Borja Romero y Ana María Rodríguez. ¿Y quién fueron estas personas? Pues Ana María Rodríguez fue la primera médico de Venezuela, que fue obstetra, una mujer feminista, una mujer que aunque era muy católica estaba a favor del aborto en los casos pues, de violaciones o de embarazos prematuros, etcétera, que eso era algo muy distinto a la época en la que ella vivía. Y Antonio Borja Romero fue un cirujano, revolucionarios fueron los dos, gente muy comprometida, socialistas, y como digo, fue cirujano y uno de una gran figura en la universidad venezolana. A la vez que hace una memoria familiar pues eso, trayéndonos a sus abuelos, es también la historia de Venezuela, de la Venezuela del siglo XX y de una ciudad en concreto, Maracaibo, una ciudad que tuvo de repente un desarrollo grandísimo a raíz de los pozos, de los De petróleo. descubrimientos de los pozos petroleros. Nos habla de una Latinoamérica, como digo, revolucionaria que recorrió todo el siglo XX estas ansias de revolución y de algunas dictaduras como la de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, apodado El Gordito, y lo hace de la mano del realismo mágico, que yo sé que te gusta a Oh, ti mucho. cómo me gusta. Pues mira, bebe de las fuentes de Elena Garro, de García Márquez, hay también mucho de Isabel Allende, y Ah, lo convierte todo esto, esta historia de Venezuela y esta historia familiar, en una especie de muñeca rusa llena de pequeños relatos dentro, de relatos que pueden parecer a veces mitológicos, son muy exuberantes, hay mucha vegetación, hay metáforas, ay, hay qué alegoría. atractivo, qué bonito, ¿no? Es una fábula también, es una maravilla, como digo, de un relato dentro de otro relato, y nos habla también de cómo la realidad es siempre superior a la ficción. Fíjate, su abuelo fue abandonado en una iglesia, en las escaleras de una iglesia, y lo recogió la muda Teresa, que era una mendiga que vivía en esa iglesia de Maracaibo, ¿vale? Se crió en la más absoluta de las indigencias y bueno, por casualidades de la vida acabó trabajando en un burdel que fue muy importante en Maracaibo cuando la explosión de los pozos petrolíferos, el Majestic, allí se hizo hombre. Después acabó estudiando medicina porque encontró a su tío y bueno, unas historias dentro de esta historia tan magníficas que convierten el relato en una verdadera
en una verdadera, pues eso, en una pequeña maravilla. Nos habla de la importancia de la familia y la escuela y él también tiene un alter ego, el autor también tiene un alter ego en la novela que se llama Cristóbal y que nos conduce a lo largo de todo este relato. Mm. Madre mía, Qué ganas tiene- se ha puesto de sí. leerlo, ¿no? Tenéis que leerlo, ¿eh? Sí, ¿no? El sueño del jaguar. Tenéis que Vale, leer El sueño del jaguar. Vale. Y después vamos a seguir con Una mujer a quien amar, de un autor que a mí me gusta mucho, que es un griego, que se llama Teodor Califatides, o Califatides, o Califatides. Aquí Yo- estábamos discutiendo que no sabemos pronunciar el griego. Ahí ya como ustedes quieran, porque yo no sé griego y no sé dónde poner el acento. Digo que este es un autor que me gusta especialmente porque tiene otros libros que he leído y que yo sé que es un autor muy, muy leído, no es un desconocido. Este griego emigró a Suecia a mediados de los años 60 y nos habla a lo largo de todos sus libros también de lo que supone ser un griego y ser un emigrante en Suecia. Él llegó sin estudios a Suecia. En Suecia fue a la universidad, estudió filosofía, ha sido profesor en distintas universidades, y se hizo poco a poco, se construyó en Suecia. Y él tiene siempre muy presente lo que es ser emigrante, lo que es estar desarraigado de un país, lo que es arraigarse en otro, y eso me gusta mucho porque siempre tiene un aire como melancólico Sí. y además es un tipo muy tierno cuando escribe y eso también me gusta mucho. En este caso, Una mujer a quien amar, eso es la historia de una amiga suya que fallece, Olga. Es la historia de una amistad que dura 30 años. Ellos se conocen a los 19 años y Olga muere de un cáncer pues con 57, creo que tiene 58. Y aquí Teodor, además de hablarnos de la historia de su amistad, pues de una manera sencilla y profunda, teje una mantita de recuerdos, de sentimientos y de reflexiones. Es también un canto a la amistad, como digo, y también un canto a la familia, porque los amigos a veces son tu familia también, ¿no? Es la Muchas familia veces. elegida y Es la escogida. familia Exactamente. elegida y escogida, efectivamente. Y también es un enfrentarnos cara a cara con la muerte de una manera serena y lúcida, que ya lo he dicho otras veces, yo creo que nuestras sociedades no nos enseñan a afrontar esto y lo hace abordándolo sin tragedia, con calma y con serenidad. En esto se le ve su formación de filósofo y sobre todo se le ve su cara griega, ¿no? Se ve mucho su cara clásica de griego clásico. A la vez busca, no solo se enfrenta a la muerte, sino que también nos enseña a buscar el sentido de la vida, que depende mucho de la sociedad en la que tú vivas. Y fíjate, por ejemplo, dice una cosa muy curiosa que dice, en Grecia se vive a través de lo colectivo, en Suecia se vive a través de lo individual. Y cómo te enfrentas a la vida y cómo te enfrentas a la muerte está también muy ligado a la sociedad en la que tú vives. Como digo, un libro cortito, sencillo, pero muy intenso. Y que te da mucho que reflexionar. Y queda mucho que Diferencias reflexionar. entre civilizaciones, Efectivamente, etcétera. sí. Pues eso, ha dicho que cortitos, pero luego que nos hacen Tienen pensar. miga, tienen miga. Tienen miga. Bueno, y esta tarde, Sí, Arantxa. ya por fin empezamos con las presentaciones, ya ha Sí. pasado la vorágine de la vuelta al cole, hemos sobrevivido todos a ella, familias, libreros, profesores, todos, Niños, sí. niños, ya estamos todos en su sitio y ya poco a poco vamos cogiendo nuestras rutinas y esta tarde empezamos con la nuestra. Exacto. A las 7 de la tarde, Nuria, entras en escena Venga. porque vas a presentar a Fermín Bocos con el libro Cuando viajar era descubrir, de la editorial Almuzara. Y bueno, Pues te esperamos. Exactamente, un libro en el que el periodista Fermín Bocos, que ha pasado por un sinfín de medios de comunicación y que todo el mundo lo puede reconocer fácilmente, escribe como una treintena de rápidas biografías de viajeros de todos los tiempos, pero de viajeros, De no verdad, de turistas, de no, viajeros, de los viajeros que recorrían desiertos, caminos, selvas, valles,
en momentos en los que no existía nada, que eran peligros, que era descubrir Literalmente era... descubrirse a sí mismos y descubrir la vida u otras civilizaciones, hablando de civilizaciones antes. Sí. A ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuente, la verdad que tengo muchas ganas de ver Sí, cómo lo era cuenta, cómo lo cuentan y cómo eran esos viajeros. Y por qué por qué ha por qué decidido esos eso y y no no otros. Sí, Exacto, sí, pues sí. esta tarde a las 7 de la tarde, cuando viajar era descubrir, de Fermín Bocos, acompañado de Nuria Garcés, en la tienda de calle San Lorenzo número 1 a las 7 de la tarde. Os esperamos y no os lo perdáis porque creo que desde la butaca o desde la silla donde estemos nos llevará a rincones exóticos, cuando menos. De algunos este muy ancho duros, mundo. pero exóticos. Eso hoy y mañana. Y mañana a las 7 de la tarde también tenemos a Elena La Seca, que viene a presentarnos Llámame Pingüina de Imperium Ediciones y viene acompañada de Angélica Morales. Ajá, otra escritora. Afincada en Huesca. Exactamente, y vienen simplemente pues a contarnos este relato que ha escrito Elena La Seca, que es ya su 7º libro, y bueno, ahí vamos a ver cómo Claudia con Ian tienen una relación, que están en Madrid. Claudia llega a buscar su independencia e Ian es un antropólogo inglés. Y hasta aquí puedo contar. Pues que Angélica Morales y Elena La Seca lo destripen mañana o lo orienten. Exacto. Muy bien. Y hasta aquí las presentaciones de poco a poco iremos. A partir de la semana que viene ya será cuando volverán las actividades para niños, que tenéis muchas ganas, eso lo sé. Bueno, pues ya lo ven, El sueño del jaguar de Miguel Bonnefoy y Una mujer a quien amar de Teodor Califatides, como se diga que se pronuncia, y Cuando viajar era descubrir de Fermín Bocos, que presentamos esta tarde, o Llámame Pingüina de Elena La Seca, que se presenta mañana. Mati Saz y Arantxa Martínez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y os esperamos.